historia normalmente se dividió en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. Cuando hablamos del preclásico, estaríamos hablando de 2500 a.C. y finaliza el 325 a.C. Luego el 325 a.C. y finaliza el 900 después de Cristo, el periodo clásico. Y la última, que es el posclásico, es el 900 después de Cristo y finaliza el año 1492, que es el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Algunos lo toman 1524, que es la conquista. A esos tres periodos se le llama precolombino. Cuando Quiriguá se funda es el año 426 y colapsó el 810 después de Cristo. Quiriguá está en el periodo clásico. ¿Eso qué significa? Cuando Quiriguá se funda, 426 el fundado y colapsó el 810. Fue habitado como 400 años. Pero en esos 400 años pasaron cosas importantes acá. Ya habían civilizaciones más antiguas del preclásico. El número máximo de población registrada acá en Quiriguá en estos 400 años fue de 5.000 personas. Y gobernaron únicamente 8. Tikal en Guatemala, Antigua Guatemala y Quiriguá son los tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Guatemala. Han sido encontrados 5.000 sitios arqueológicos como Quiriguá, 5.000 sitios arqueológicos en todo Guatemala, pero de los cuales descubiertos o excavados como Tikal, Quiriguá, Caminal Juyú, Ceibal, Copán, Ruinas, únicamente son 55 o 60. Lo de Quiriguá es original. Acá no tenemos ni una sola réplica. Cuando Quiriguá surge, ya habían ciudades más antiguas del periodo preclásico. Y una de ellas, y una ciudad más antigua, fue Tikal. Tikal surge en el periodo preclásico y el clásico. Tikal a 350 kilómetros de acá. Viene el primer grupo. Ese año se acentúa el primer grupo en la ribera del río Copán, o el río Grande. Hoy sitio arqueológico de Copán Ruinas. 3 días después, según la epigrafía, vienen acá y se acentúa en la ribera del río Motagua. Son 34 hectáreas o como 4 kilómetros cuadrados. A la vuelta lo que nosotros tenemos es la plantación de banano o la United Fruit Company. Esta es la reserva hoy actual de Quiriguá. Y hoy Quiriguá se divide en 5 partes principales. La primera parte es el área pública, que es conocida como la Gran Plaza, que es todo esto lo que ustedes ven. La primera parte. Esto, al referirme como la Gran Plaza, esta plaza, que mide 325 metros de largo por 125 metros de ancho, es la plaza, o fue la plaza, pues, fue el mercado más grande de todo Mesoamérica, de todo el área maya. La segunda parte, con la que Quiriguá se divide, es conocida como la Plaza Juego de Pelota, ¿ya? La Plaza Juego de Pelota fue el aspecto religioso de acá de la ciudad. Vean, igual como toda cultura, usted va a un centro, o a un pueblecito en Guatemala, va a observar el Parque Central, ¿no? La iglesia, los bancos, restaurante prestigioso y la municipalidad, ¿cierto o no? Sí. A eso se le llama el grupo céntrico, el grupo núcleo. Igual, acá tenemos el mercado, el juego de pelota funcionó como la iglesia y la Acrópolis, que es la tercera parte, fue como la municipalidad, el aspecto administrativo. Y luego, la parte 4 y 5 tenemos un grupo este y un grupo sur, que estos lugares fueron lugares residenciales de familiares llegados a la Acrópolis o la gente de élite. De lo que usted y yo observa hoy acá en Quiriguá, de lo que observamos acá, todo esto únicamente es el 30%. 50% falta por descubrir, como por ejemplo eso aún todavía. 50%. 30 observamos, 50 falta y el 20% para completar el 100 fue saqueado. Para exploraciones extranjeras. Todo eso pues estaba soterrado y que nadie estaba a cargo de ello. Entonces venían los primeros disque arqueólogos extranjeros saqueadores y lo que hacen es primero encontrar, ¿verdad?, vasijas, ofrendas de jade, cerámica, mosaicos pequeños y baten con todo eso. Acrópolis, donde hay como un rompecabezas, ahí sí un juego de ajedrez, ¿va?, incompleto, donde se cree que de ahí se extrajeron el calendario solar, que era local, y que se desaparece, que no se sabe con el paradero. Eso se le llama epigrafía. ¿Qué es la epigrafía? La epigrafía es la ciencia que estudia los glifos mayas o la escritura maya. La mayor parte de información que yo estoy dando justamente ahora ha sido extraída ahí. Veamos unos glifos importantes. Entonces, un glifo importante, por ejemplo, es este glifo que está acá. Es muy importante, es llamativo. Si se dan cuenta, bueno, más adelante lo vamos a ver más claro. Es una serpiente, acá está la cabeza, luego entra así como el cuerpo, y luego el complemento del cuerpo, y luego la cola. Quiriguá tuvo 8 gobernantes o 8 reyes. Este es el nombre del sexto gobernante de Quiriguá. El nombre de este señor se lee en triciáulo, que es Cac-Ti-Liu. Este es Poconchín. Es una de las 21 lenguas que se hablan hoy actual en Guatemala. Este fue el sexto gobernante de Quiriguá, el más importante. La mayor parte de glifos o nombres que yo voy a mencionar están escritos normalmente en lenguas mayas actuales.
pero no se sabe fue la lengua oficial que la civilización maya utilizó. Algunos arqueólogos dicen que la lengua era la que se llamaba lengua maya, y de ahí donde se origina el nombre de la civilización. Entonces la mayor parte de nombres está en Pocomchi, Chortín, Quechín, Calchiquel, ¿verdad? Man algunas. Entonces aquí Cactiliu, pero este es en realidad su nombre, acá está Chanyoapat. En realidad el verdadero nombre de es Cactiliu Chanyoapat, que ese es Pocomchi. Traducido al español significa Dios del rayo que quema el cielo con fuego. Dios del rayo que quema el cielo con fuego. Luego acá hay otro glifo importantísimo, este que tenemos acá. Este es en lengua maya también, que significa Tzuk, que es tierra fértil. De ahí se nos extrae el nombre de Quiriguá, o ese es nuestro glifo emblema. Cada monumento acá es construido cada 5 años. Porque cada 5 años era el cambio de gobierno o de política acá en Quiriguá. Ellos le llamaban un tun corto, que era el periodo de 5 años. ¿Cómo funcionaba eso? Hagamos de ejemplo de que yo estaba de gobernante en el año 700, un ejemplo. Él llegaba en el 705. La obligación de él era construir una estela, dedicarla a mi persona, por la parte de atrás a un animal, sea un jaguar, una serpiente, una danza, y por las dos partes, este y oeste, escribían lo más importante durante mi periodo de gobierno de 5 años. Una estela, de latín griego, significa árbol de piedra, y monolito es la combinación de dos palabras. Y riolita es un tipo de piedra utilizado acá. Entonces si utilizamos riolita, la unión de las dos palabras significa monolita, un solo bloque de piedra. Entonces esto es una sola pieza de piedra, ¿ya? Y que fue construida en honor a un gobernante, X o Y gobernante, ¿ya? Para poder representarlo a él. En este caso, como ya observamos la firma de Cactiliu, el sexto gobernante, el que está parado acá por lógica es Cactiliu, el sexto gobernante de Quiriguá, ¿ya? Entonces vean, acá está el rostro de él, hay una mano acá. Bueno, la otra no se observa por erosión, ¿verdad? El paso del tiempo, la lluvia, el sol, el viento, todo ello no se observa, pero acá están unas piernas, están las piernas del gobernante, y acá están los zapatos. Él está parado completamente, está el pecho, está la barbilla, bueno, la composición de su rostro, y luego está el penacho, ¿verdad? Que es el plumaje, chac desde la lluvia. Observan unas cuerdas que están acá, observan estas plumas. El Sec se conocía como el ave verde, el Sec fue el ave celestial de ellos, que hoy es el Quetzal. Entonces, una estela se dividía en inframundo, mundo y suframundo. ¿Qué era? Bajo la tierra, toda la tierra y el cielo. Entonces, una estela estaba parado el gobernante por la parte de enfrente, en este caso por la parte sur, por la parte norte, hay la danza de un jaguar que está dedicada a Cactiliu, y la parte este o oeste está escrito el informe presidencial durante el gobierno. ¿Por qué de este a oeste? De este, porque donde salía el sol, ellos escribían donde salía el sol, donde se ocultaba, o sea, de izquierda a derecha. Los primeros mayas del preclásico, ellos creían que el sol salía acá y luego salía, se ocultaba acá, y ellos decían que se iba al Chivalbá, que era el lago negro, y que se sumergía porque tenía calor y iba al mar, y que pasaba bajo la tierra, y que ellos en la noche hacían danzas, ceremonias, rituales, ofrendas y todo, porque el sol venciera y volviera a ver luz un día antes, y otro día esperaban la salida del sol, y cuando salía celebraban y todo porque creían que el sol había vencido a los dioses del inframundo. La versión de la moneda de centavos, ¿verdad? Justamente el señor, el gobernante que está parado, es el señor Dios del rayo que quema el cielo con fuego, el señor Cactiliu Chanyoapat. Es esa parte que está justamente allí, ¿verdad? Entonces, está Chac desde la lluvia. Vean, donde vean ustedes a un mascarón que tenga una nariz grande, acá así, en esta posición, nariz grande, es Chac, Dios de la lluvia. ¿Ya? Siempre se va a identificar por eso. Hay un símbolo de X, va a tener siempre un símbolo de X que es de guerra en la boca o a veces en su penacho, y luego la nariz grande, ¿verdad? Siempre se va a identificar por la nariz grande. Entonces acá tiene una espada, es un cetro maniquí del dios Cahuil, y luego en la punta tiene 3 plumas del ave celestial. ¿Qué era el ave celestial? El Sec, ¿verdad? El Quetzal. Y luego la parte de atrás era una serpiente, si se dan cuenta, acá está la parte de la serpiente y la cabeza, bueno, y todo esto, ¿verdad? Y luego las 3 plumas de Quetzal. El que está parado sigue siendo Cactiliu, sexto gobernante de Quiriguá, más poderoso, más rico, más inteligente. Fue el que llevó a Quiriguá a su época más gloriosa, o sea, a su época más importantísima. Incluso en la gran plaza, en todo esto, la primera parte de nuestra visita, hay 11 monumentos en total, 11. De los 11, 7 fueron dedicados o construidos por él. Este es un mascarón de Buxtiliu. Buxtiliu era un dios del inframundo, uno de los más importantes, que daba poder, fuerza y todo eso, ¿verdad?
Luego vean, están los pies del gobernante, está Chuck acá, bueno, los libros de agua, bueno, son sandalias más que todo, acá es la uña, ¿verdad? Del dedo grande. Y luego sigue acá, ¿verdad? Los pies, todo eso, las cuerdas celestiales, todo eso. Hay un mascarón pequeño también acá, ya que no se ha identificado aún cuál es en realidad el simbolismo del mascarón. Luego hay acá, ¿verdad? Símbolos de sacrificio, de guerra. Bueno, hay incrustaciones de jade acá, la escultura, ¿verdad? Hay un pectoral de jade, hay unos aretes de jade acá, vean, una diadema y el complemento de jade, ¿verdad? Hasta acá todo el mundo, toda la creación, que la representa el gobernante. Y la tercera parte, como sigue siendo, la cuerda celestial, símbolos del sol, del solquín, a sus costados, las cuerdas celestiales, y un rostro descarnado arriba, ¿verdad? Que es el dios de la muerte. Entonces la gente moría en la vida terrenal, iba al inframundo, se reencarnaba y llegaba al cielo. La fecha que fue construido el monumento y en honor a quién o por qué, el objetivo, normalmente. Luego acá, durante el periodo de 5 años, ya, el informe presidencial. Luego esto que tenemos acá, utilizaron mármol, jade y madera para poder esculpir. Pero en sí ya trazaban la piedra cuando estaba parada. ¿Ya? ¿Y qué menciona? ¿Se dan cuenta? Aquí hay una línea, de esta división hacia abajo es una forma de escritura. Si se dan cuenta, de la parte hacia arriba es otra forma de escritura. Una línea, 5. Otra línea, 10. Otra línea, 16, 17, 18. Le damos otro número acá, ¿quién me ayuda aquí? 13, ¿verdad? Aquí hay un símbolo del Bactún, un símbolo de la Jao. Los mayas tenían 2 calendarios, el solar y el lunar. Pero para ellos tenían una base. Para ellos un kin era un día como hoy, así como se escucha un kin. Un huinal era una semana. Pero sabemos que un día era completo, igual que el de nosotros, de 12 horas, ¿verdad? Para ellos un huinal era un periodo de 5 días, una semana. Un ajao, que era un mes, 18 meses de 20 días. Ya un mes, un ajao era un periodo de 20 días. Y teníamos el tun, que eran 360 días, ¿verdad? ¿Ya? Y luego teníamos el catún, que eran 10 años, el bactún eran 20 años, y el quinchiltún era el periodo de 400 años en adelante. La primera es la que nosotros conocemos. Se le llama epigrafía o numeración jeroglífica o numeración de puntos y barras, que es la más común, la que se utilizó en el sureste de México, en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, el occidente de El Salvador, el occidente de Honduras, todo Guatemala y Belice, en los 3 periodos, tanto preclásico, clásico y posclásico. Luego utilizaron una segunda forma de escritura, que es esta, que se le llama cuerpos enteros, solo figuras en manos, por eso se le llama cuerpos enteros. Y la tercera forma, que está en un zoomorfo, se le llama cabezas o formas. ¿Por qué? Porque siempre van a ser cabezas de animales, figuras de animales. 3 formas de escritura. Hoy a los mayas se les ha encontrado 1250 glifos o símbolos de escritura. Quiriguá posee 805 y descubiertos o descifrados acá en Quiriguá únicamente 600. Esta es la E, es la más grande, ¿verdad? Que alcanza una altura de 10 metros con 60 centímetros, ¿ya? Y un peso aproximadamente de 65 toneladas. Es la más grande de toda el área maya. Está restaurada, está quebrada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de monumentos o estelas acá en Quiriguá estaban caídas. Y Universidad de Pensilvania, una universidad americana, en el año 1970 al 74 viene acá y apoya 4 años en proyectos de restauración, remozamiento y excavación. Entonces la estela E está dedicada a Cactiliu, el sexto gobernante de Quiriguá sigue siendo Cactiliu por lograr la independencia, ¿verdad?, de Quiriguá de Copán. ¿Por qué se funda Quiriguá? La gran pregunta. Una de las cosas importantísimas por la que Quiriguá se funda acá es por el río Motagua. El río para la época maya o cuando Quiriguá estuvo en su apogeo pasaba 25 metros justamente de acá, de la gran plaza. Pero hoy el río Motagua se retiró, está a 4 kilómetros al sur de la Acrópolis. De todo el comercio que se distribuye acá, de todo el producto, de todo el jade, la obsidiana, el mármol, el canto rodado, de todo este producto, Tikal se dio cuenta del comercio que había acá. Y entonces Tikal envía a grupos de recolectores. Ese año se sentó el primer grupo en Copán. Luego 3 días después viene y se sentó acá en Quiriguá. Se cree que por 200 años Copán y Quiriguá se dedicaron a recolectar producto y pagar el impuesto. ¿A quién? A Tikal. Pero llega un tiempo donde Copán y Quiriguá, o sea, la gente que había venido se acostumbra al tipo de clima, al trabajo, todo lo que hacía y hacen una organización, una conexión. Copán y Quiriguá se conectan y luego se independizan de Tikal. Después de todo, Quiriguá no logra nada. ¿Por qué? Porque acá únicamente habitaban ¿cuántas personas? 5,000. Y en Copán 35,000. Y en Tikal 100,000. Entonces Tikal fue como la potencia, Copán como la capital y acá un pequeño pueblo. De los 8 gobernantes que existieron acá en Quiriguá,
El primero, el segundo y tercero lo coloca Tikal. Pero luego el cuarto, quinto y sexto lo pone Copán. Por eso el sexto gobernante viene de 20 años de edad y muere de 85 años en el gobierno, en la política acá en Quiriguá. En la época de él logra datos importantes, como por ejemplo la estela E, ya que él se independiza de Copán y en honor a Cactiliu, por lograr la independencia de Copán, construyen o dedican la estela E, que tiene 92 glifos. Vean, 2 columnas de glifos a ambos lados, este y oeste, año 738 después de Cristo. Ahora el término zoomorfo es forma de animal. Normalmente se van a hacer anfibios o reptiles. ¿Por qué? Porque representan uno de los 3 tronos de la creación maya. Entonces en este caso tenemos acá una combinación de 2 animales, que es una rana con combinación de jaguar. Que vamos a observar 2 rostros, ¿verdad? Tanto norte y uno sur. El rostro del sexto gobernante de Quiriguá, Cactiliu, la parte de atrás, el señor Chulcielo, ¿verdad? Que fue hijo de Cactiliu, que la muerte de Cactiliu y la toma de poder del hijo de él, Chulcielo. Entonces estas personas vienen acá y sacrifican, ¿verdad? Gallinas, ovejas, cerdos y todo. Este es el altar de sacrificios de acá de Quiriguá. El año 426 después de Cristo se funda Quiriguá, ¿sí? Y colapsa el 810. El año 725 después de Cristo viene el sexto gobernante, Cactiliu, proveniente de Copán. El año 738 se independiza Quiriguá de Copán, lo que menciona la estela E. El año 751 se construye la primera estela acá en Quiriguá. De ahí fue cada 5 años la escultura acá en Quiriguá. O sea, en 59 o 60 años se construye todo lo que ustedes observan acá. Cada 5 años. Y la última estela que construye es en el año 805, o sea, 5 años antes del colapso del abandono de Quiriguá. El emblema, el que recuerden, el que vimos en estela A, el primero, el glifo emblema. Luego el del cuerpo rojo, observen, el del cuerpo rojo es el dios del maíz. Es el que está ahí, ¿ven? El que está justamente allí. Vean, y luego hay una cuerda celestial. Si le damos vuelta al billete, al dorso acá, hay una cuerda celestial. La cuerda conectaba el cielo y el inframundo, o sea, el cielo y el bajo la tierra. Aparentemente estaba midiendo toda la tierra. La cuerda, ellos creían en la mitología que ellos tenían medido todo el mundo, toda la creación. Altares y 2 zoomorfos están frente a la Acrópolis, fueron exclusivamente para altares de sacrificios. Entonces, antiguamente los sacrificios se hacían justamente acá. Y el juego de pelota de Quiriguá, que todo esto es conocido como la plaza juego de pelota, está justamente ahí, ¿verdad? El juego de pelota, ¿se observan? Hay un montículo acá y el otro allá, ¿verdad? Ahí en medio está el juego de pelota, ¿verdad? Lo único que está en montículo, o sea, está enterrado hacia abajo. Y frente al juego de pelota teníamos 2 altares de sacrificios que fueron exclusivamente para sacrificios de animales, y luego acá 2 altares de sacrificios que fueron exclusivamente para cuerpos completos, y 2 zoomorfos que eran los encargados de recolectar la ofrenda, o sea, en la vida terrenal, luego transmitirla y llevarlas al cielo. Eran como la potestad, la divinidad que tenía. Acrópolis, que significa lugar o ciudad en alto. Normalmente este edificio fue para concentrar a la élite, ¿no? Se divide en 6 partes principales. La primera parte es las 3 puertas que están ahí, los 3 techitos. En el fondo de las puertas, si observas, hay unas bancas, se le llaman bancas jeroglíficas. Ahí está inscrita la última fecha de Quiriguá, que es el 810 después de Cristo, el colapso, o sea, el abandono. La segunda parte es la parte que está allá en la esquina, la parte más baja. Esa fue la casa privada de Cactiliu. ¿Quién era Cactiliu? Es el gobernante de Quiriguá. De los 8 gobernantes, únicamente a él le hacen casa privada dentro de la Acrópolis, justamente ahí. La parte tercera, la que está allá enfrente, justamente allá, la que se ve allá en la esquina, la parte tercera, ese fue el edificio donde ellos utilizaron para hacer el trueque, el cambio de producto, ¿verdad? Reconocemos de que acá en Quiriguá teníamos muchos minerales, materiales como jade, obsidiana, pero no teníamos plumas de quetzal, pieles, no teníamos sal, cacao. Entonces venía lo del trueque, el cambio, ¿verdad? La parte del techo es el rompecabezas que yo les mencioné que estaba. Es ahí donde se encontraba el calendario solar, el Solquín, que yo les mencioné. Cuarta, en la que está allá en la esquina justamente, ese edificio fue el edificio exclusivamente para el pago de impuestos. Y una de las monedas mayas se lo enseñan en la primaria 1, ¿qué era? Era la semilla de cacao, pero no únicamente eso, tenían 3 monedas. Semilla de cacao, jade y plumas de quetzal, eran las 3 monedas. La parte quinta y última, la parte quinta es aquella que está allá, el Palacio Real, la que está enfrente, fue como la casa presidencial, ¿verdad? O el Palacio Real, el complejo exclusivamente para la élite, ¿verdad? Y la parte sexta y última, esta que tenemos acá, que es la parte más baja de la Acrópolis, ese fue el edificio, la tumba que corresponde a Tok Casper. ¿Quién era Tok Casper? Tok Casper fue el primer gobernante y fundador de Quiriguá.
Tocasper fue el que vino desde Tikal con Yash Kumó. Yash Kumó se queda en Copán y Tocasper se viene acá a Quiriguá. Muere 40 años después, lo entierran justamente ahí y se conserva en su tumba como un lugar sagrado, ¿verdad? Únicamente. Son las 6 partes con las que se divide la Acrópolis.